¿Qué tal, amigos de Encuentro de Negocios? Un gusto saludarlos en esta tarde de miércoles, ya 3 de julio del año 2025. Como siempre, un gusto saludarlos aquí en el programa, y como siempre nos acompaña nuestro amigo Rodrigo Ortiz con el análisis de la bolsa de valores, economía y finanzas, toda la información de negocios. Estimado Rodrigo, como siempre, un gusto saludarte aquí en el programa. Muy buenas tardes, mi estimado Brian, un gusto una vez más poder estar aquí contigo. Estimado Rodrigo, pues bueno, es 3 de julio, hay mucha información relevante de negocios. Platícanos un poco pues cómo se comporta la bolsa en este inicio ya de la segunda parte del 2024. Así es, estimado Brian, hemos tenido una semana relativamente tranquila, sin muchos movimientos, ahora sí que sin grandes movimientos. Simplemente pues es una semana en la cual termina el trimestre, entonces la mayoría de accionistas, inversionistas, se esperan a ver cómo va avanzando los reportes trimestrales, que ya en más o menos 3 semanas empezarán a salir. Entonces, hasta no tener reportes trimestrales, se vuelve una cuestión en cuanto a noticias noticias corporativas. Se vuelve bastante tranquilo. Simplemente por ahí un poco Tesla que aumenta sus envíos del trimestre, que lo revela, entonces eso le ha dado impulso. Pero fuera de eso realmente no hay noticias corporativas. Como lo repito, los inversionistas se esperan a ver los reportes trimestrales, es donde empiezan a tomar el driver, la información para ver qué van a hacer, cómo van a invertir, qué movimientos. Entonces, en espera de eso, pues realmente hemos tenido una semana muy tranquila en el tema corporativo, no así en el tema político, estimado, que por ahí vamos a estar platicando bastantes temas políticos de cómo afectan a la economía estos temas. Sí, estimado, uno de los datos interesantes de esta semana, anuncio que se da sobre las bajas de tasa de interés, un anuncio que me parece sorpresivo por la Reserva Federal de los Estados Unidos. Sí, estimado, le toca comparecer a John Powell ante el Senado. Lo mismo pasó en Europa, que la presidenta del Banco Central Europeo le toca comparecer. Y discursos similares. John Powell le preguntan directamente si van a bajar las tasas o no en el próximo mes, y dice, vamos a ver. O sea, John Powell no dice ni sí ni no, siguen esperando los datos, sobre todo el tema de la inflación, es el que lo tiene más consternados. Por ahí estuve viendo algunos análisis en el cual se han hecho encuestas. Está muy dividido, está bastante interesante porque está muy dividido, ya que la gente, el consumidor, piensa que la inflación va a seguir en los próximos años y va a tener una inflación promedio del 5% en los próximos años. Entonces estamos hablando de una inflación muy elevada en los Estados Unidos, estos niveles. Entonces, ese pensamiento, si el consumidor, sobre todo el consumidor productor, el consumidor que tiene un negocio, lo traslada a sus precios, pues la inflación simplemente no va a parar, porque el sentido del consumidor va a subir todo. Entonces yo lo subo primero para que pueda seguir teniendo el poder adquisitivo de seguir resurgiendo y demás. Entonces, si todos tienen ese pensamiento, los precios van a estar subiendo y subiendo, porque justamente el pensamiento colectivo es que va a suceder y la gente se va a encargar de que suceda, subiendo los precios los dueños de los negocios. Eso es en cuanto a esa encuesta. Sin embargo, estimado, por el otro lado, tanto la Fed como los grandes inversionistas, dueños de fondos y que manejan altos niveles de capital, en sus análisis que han hecho, ya están descontando el tema de la inflación. Dicen que la inflación va a estar en los próximos 5 años, va a tener una inflación promedio del 13%, incluso un poco menos, ya a niveles que la Reserva Federal acepta. Entonces ya están descontando eso, están empezando a sacar el dinero de activos de renta fija, porque justamente ven que este periodo de tasas altas, de rendimientos altos, va a empezar ahora sí que está llegando a su fin. Entonces están empezando a recolocar activos, a moverlos. Sin embargo, ya los están llevando a activos más riesgosos, como acciones, activos que se benefician de la inflación está baja y estable, y pues buscan un mayor rendimiento para sus clientes. Eso es lo que estamos viendo. Entonces, si estamos viendo cómo tenemos dos visiones
los que manejan el dinero y los consumidores totalmente discrepantes y diferentes. Entonces, este tipo de datos son los que la Reserva Federal le están haciendo ruido en el hecho de seguir bajando las tasas de interés, ya que cuando pareciera ser que la inflación empieza a tomar un camino descendente y que ya se va a acercar ahora sí a los niveles deseados, hemos tenido repuntes, mes a mes repuntes, y entonces estos repuntes son los que a la Reserva Federal le están haciendo ruido para ya tomar una decisión certera de empezar a bajar tasas de interés. Hasta que este ruido no lo logremos sacar de la ecuación, la Reserva Federal va a seguir tardando en bajar las tasas de interés. Y eso es lo muy interesante. A inicio de año hablábamos que era prácticamente un hecho, incluso hablábamos de 4 recortes y demás. Hoy con trabajo se hablan de 2 recortes. Ya vamos a medio año, no hemos tenido recortes por parte de Estados Unidos, uno en México, y vemos como esos 4 recortes de los cuales se hablaba ya muy seguramente, solo no llevamos ni uno y ya estamos en 2. Incluso algunos dicen que solo va a ser uno y otro a inicios del próximo año. Entonces, el tema de la inflación no lo han logrado controlar, y mientras las expectativas, eso es muy importante, la expectativa del consumidor sigue haciendo que la inflación va a ser alta, es muy probable que no se reduzca porque el consumidor, el dueño del negocio, va a empezar a subir precios, y al subir precios todos van a empezar a subir precios, y eso va a generar una espiral inflacionaria hasta que no se pongan de acuerdo que los precios no van a subir más. Entonces, eso es algo que tiene que hacer muy bien en comunicar en Estados Unidos, que ya la inflación viene a la baja, que no deben espantarse y subir precios simplemente por miedo. Entonces, eso tiene que dar ese mensaje, tiene que dar la Reserva Federal y demás, pero mientras la Reserva Federal no quiera bajar tasas, el mensaje para el consumidor es que la inflación sigue alta. Esa es la otra cuestión. Entonces, mientras la Reserva Federal no tome acciones todavía de que el mercado se regule, creo que el miedo va a seguir hasta el momento en que la Reserva Federal diga, viene el primer recorte de tasas. Sí, estimado, creo que en lo personal creo que no sé si sea muy adelantado este anuncio de baja de tasas, más por un escenario que tienen, y que de esto hablaremos adelante, sobre las elecciones de Estados Unidos. No sé si sería más prudente esperar a los resultados de las elecciones de Estados Unidos, porque parece que el escenario todavía es algo de incertidumbre, a pesar de que pareciera que el camino está dirigido hacia que Donald Trump pueda ganar las elecciones. Pues al menos que un cisne negro aparezca con los demócratas, pues haría que todo cambie. Pero ambas situaciones podrían mantener un mercado inestable, estimado, porque veríamos unas elecciones sumamente, pues si es otro personaje y no Joe Biden, como todos los analistas en Estados Unidos, televisión, en los grandes diarios, incluso de las filas en los demócratas, piden que no sea Joe Biden, y es otra persona. No sabemos cómo vaya a ser esa campaña, a la que todavía le quedan pues, prácticamente 4 meses, estimado, de campaña. No sé si la Reserva Federal se está adelantando y está tomando una decisión todavía algo precipitada, estimado. Sí, estimado, fíjate que ha sido parte de la crítica, bueno, no crítica, parte del cuestionamiento que se le ha hecho a la Reserva Federal, a Powell, es que justamente le preguntaban que si iban a esperar el recorte de tasas hasta después de las elecciones, a lo que John Powell dijo que no, que realmente las elecciones no es algo que afecte la decisión que ellos están tomando en este momento, es algo que no influye en sus análisis, porque es muy separado la economía de lo político. Sin embargo, muchos analistas creen que una cosa es lo que está diciendo Powell y otra es lo que van a realizar, y muchos sí creen que Powell está esperando el resultado de las elecciones para ver cómo se mueve el tipo de cambio de los Estados Unidos contra las otras monedas, qué es lo que se percibe, qué es lo que el mercado ve, cómo lo toma el mercado, para así ver que no vayan a venir efectos inflacionarios inmediatos. Por ejemplo, una cuestión que ya está en el análisis de la Reserva Federal, pero no lo dicen, es la cuestión de que si Donald Trump, como la vez pasada cuando ganó, él apoya mucho a las empresas, y de las primeras cosas que él hace es recortar el pago de impuestos a las empresas. Entonces ese es un factor inflacionario. A las empresas tener que pagar menos impuesto, van a tener más dinero en la bolsa. Al tener más dinero en la bolsa, el dinero que van a inyectar al mercado puede ser por medio de sueldos, puede ser por medio de aumento de producción, puede ser por medio de situaciones que van a inyectar dinero al mercado,
y entonces la gente va a tener más dinero. Y esto puede generar inflación. Entonces, este tipo de escenarios de lo que se espera ganando uno u otro candidato pueden llevar efectos inflacionarios. Y son cosas que la Reserva Federal, aunque no lo dice porque te dice que es independiente, que se separa del gobierno, que sus decisiones no están influenciadas por política, en este caso sí están influenciadas por política, pero no lo puede decir abiertamente. Entonces, al no poderlo decir abiertamente, no puede hacerlo de esa manera, lo que decide es simplemente decir que no, aunque en sus análisis lo están tomando en cuenta. Y eso es algo importante, porque todavía traen varios drivers por ahí la Reserva Federal de cuestiones que pueden generar inflación. Ahorita, por ejemplo, hubo descubrimientos de petróleo en Medio Oriente, lo cual es bueno porque le baja un poco el precio del petróleo. Sin embargo, si la guerra continúa en Medio Oriente, la producción baja, el precio del petróleo va a subir. Y si el precio del petróleo sube, la gasolina sube, y eso le puede meter inflación al mercado, porque sabemos todo lo que se mueve por medio de gasolina. Ahorita sale una noticia positiva de pozos petroleros y que pudiera ser un buen driver a la baja en cuanto a la inflación. Esperemos ver si los explotan y demás en Medio Oriente, porque si no es así, pues de nada sirve haberlos descubierto y simplemente le quieren meter presión al precio. Entonces, ese tipo de situaciones, Rusia, que sigue en guerra con Ucrania, sobre todo gas natural, que el gas natural siga subiendo de precio por la guerra, que algo pase en la guerra, que eleve mucho más el precio del gas natural, y eso le puede meter inflación al mercado. Las elecciones en Estados Unidos. Entonces, todavía hay varios frentes que no están controlados, y por eso la Reserva Federal no se está apresurando a tomar una decisión, porque saben que algo puede cambiar y no quisiera tomar una decisión ahorita y tener que cambiarla pronto. Por eso es que la Reserva Federal no está tomando decisiones aceleradas, al igual que Banco de México, al igual que varios bancos centrales, están en espera de sí tener bien controlado el tema antes de tomar la primera decisión. Sí, estimado, creo que va muy relacionado a todo este aspecto político, a las decisiones que se han tomado o que está tomando la Reserva Federal, que pueden ser, pues, podría definir como precipitadas, estimado. Pero pasando a este tema que me parece muy importante, que es el primero que tocaremos, la semana pasada se llevó un debate presidencial en Estados Unidos donde pareciera que de momento era un debate organizado por la cadena CNN en Estados Unidos. Pareciera que era como una especie, o al menos eso como que se mostraba como una especie de debate en el que querían, porque es un canal que pues tiene una línea muy inclinada hacia los demócratas, y que querían como que con ese debate, no sé si exponer a Donald Trump o impulsar a Joe Biden, pero pues prácticamente pues resultó todo lo contrario, estimado. Prácticamente ese debate fue incluso la misma prensa en los Estados Unidos. Cuando un debate presidencial se lleva a cabo, a veces dura 1 o 2 días de análisis entre todos los medios que sacan sus propias conclusiones y definen quién pudo haber sido el ganador. Acá había acabado el debate, estimado, y en las redes y en todas las páginas de varios diarios, incluso los mismos analistas en los canales de televisión de los Estados Unidos, pues daban a conocer que era un desastre lo que había ocurrido en ese debate por parte de Joe Biden. E incluso esa misma noche ya se rumoraba de que había incluso miembros y donantes del Partido Demócrata pidiendo que se sustituyera la candidatura de Joe Biden, que no continuara con su intento de reelección y se propusiera alguien más. El problema es que no hay una figura, estimado, que pudiera competir con Donald Trump en este momento. Sí, estimado, o sea, lo dices muy acertadamente. Parte de lo que fortalece a Joe Biden, o que la gente quiere de Joe Biden, es el equipo que puede conformar, estimado, ya que saben que Joe Biden solamente es la figura presidencial, pero todo este tiempo quien ha gobernado, quien ha tomado las buenas decisiones, quien ha hecho, ha sido su equipo. Eso es lo que a la gente le gusta. Sin embargo, eso lo saben aquellos votantes que se meten a profundidad a conocer cada uno de los perfiles, mientras si solo ven el perfil del presidente, ese tipo de votantes quedó muy decepcionado de Joe Biden y son los que se pueden voltear rápidamente a votar por Donald Trump, porque al final al estadounidense, al puro, le gusta un presidente fuerte, un presidente que mande, un presidente con mano firme, y Donald Trump cumple con esos requisitos. Entonces,
esa es parte de lo que nos dejó este debate, estimado. De la misma manera, después del debate, como lo comentabas, salieron los demócratas a buscar quién pudiera ser el presidenciable por parte de ellos, cambiar a Joe Biden, y tienen más o menos 4 gobernadores muy buenos que pudieran competir. Sin embargo, esos 4 gobernadores son muy jóvenes y ellos mismos han decidido no competir porque saben que van a tener mucha más oportunidad de ganar dentro de 4 años. Entonces, porque pueden terminar de hacer un muy buen trabajo como gobernadores y con eso catapultarse para ir por la presidencia. Entonces, los gobernadores prácticamente están descartados. También se habló de Michelle Obama, que fuera ella la nueva presidenta de los Estados Unidos. Sin embargo, los Obama han dicho que no quieren saber nada de la presidencia, que ellos ya no están muy a gusto, ahora sí que retirados y disfrutando de la vida del retiro. Entonces, por ese lado también se descarta Michelle Obama. Y como lo dijiste, muchos de los grandes inversionistas del Partido Demócrata dijeron que no van a apoyar una candidatura de Joe Biden. Entonces los demócratas están perdiendo muchos fondos si Joe Biden sigue, pero no encuentran cómo salir de esta encrucijada. No, los gobernadores por su edad no quieren, Michelle Obama no quiere, los que financian no están de acuerdo con esto, no están de acuerdo con Joe Biden. Entonces, Joe Biden quedó muy expuesto en este debate y vamos a ver qué más pasa, estimado, pero realmente yo creo que la candidatura presidencial de Joe Biden en estos momentos realmente corre serios peligro. No creo que sea Joe Biden. La cuestión es que al que le pongan enfrente tampoco va a poder competir contra Donald Trump, ya que Donald Trump se ha llevado los micrófonos los últimos 2 años. Estos últimos 2 años, todo el tema ha sido Donald Trump, si va a competir, si no va a competir, si está en juicio, si no está en juicio. Donald Trump está en boca de todos, estimado. Entonces realmente no hay una figura con el nombre, con el peso que le pueda pelear a Donald Trump. Pudieran ganarle por medio de una estrategia política, de saber cuáles son los estados que pueden ganar y asegurarse de ganar, porque acuérdense que en Estados Unidos no es el que más votos tiene, sino los puntos por estado. Entonces, esos estados, asegurar la victoria, así sea por un voto, pero asegurar la victoria. Y aquellos estados bisagra, que son los que normalmente dan la presidencia, porque está muy marcado de que algunos estados votan por los republicanos, otros por los demócratas, y solo hay una serie de estados que son donde luego llegan a cambiar de voto, que son los que dan la presidencia, concentrarse en esos y de ahí sacar la mayor cantidad de estados y de puntos posibles para los demócratas si quieren que Joe Biden o los demócratas ganen, porque no van a tener una figura presidencial que gane la elección. Van a tener todo un equipo, como equipo pueden ganarla, pero no de manera individual como Donald Trump lo está haciendo. Donald Trump individualmente está ganando la elección. Entonces, eso es lo que ahorita los demócratas tienen que valorar, tienen que ver. Y de ahí, estimado, después de esto, pues el panorama para México se complica, ya que Donald Trump parecía que estaba más lejos de la Casa Blanca, ahora está mucho más cerca. La relación con Donald Trump y Andrés Manuel, aunque no van a converger, pero es muy similar, porque al final la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, tiene una línea muy similar con el presidente Andrés Manuel. La relación con Donald Trump era espinosa, pero al mismo tiempo como que Andrés Manuel estaba a favor, le gustaba más, al menos eso lo puedo interpretar después de que cuando gana Joe Biden, le gana Donald Trump, no quiso felicitarlo de manera inmediata, sino que se esperó y demás. Entonces como que es más cargado hacia el lado de Donald Trump, lo cual pudiera beneficiar en ese, si esta idea es correcta, pudiera beneficiar en la relación diplomática entre los Estados Unidos, que Donald Trump gane. Sin embargo, Donald Trump parece que viene mucho más agresivo con el tema migratorio y demás, y que nos pudiera afectar. Entonces, por ese lado también no podemos dar un panorama como tal, porque parece ser que Donald Trump viene más agresivo
y lo que viene siendo Joe Biden, pues ya por lo menos sabes en qué línea va en estos momentos, estimado. Sí, estimado, creo que es un panorama que, bueno, creo que lo del debate de la semana pasada era algo predecible, pero yo no imaginé que fuera a pasar tan rápido, estimado. O sea, no imaginé que en el primer debate fuera a quedar expuesto Joe Biden, que yo creo que ya no se recupera su imagen personal y política de ello, porque lo que pasó en el debate fue la confirmación de lo que en las redes se viraliza, de lo que Donald Trump resalta en sus redes, de que es una persona mayor, de que no es alguien que pudiera estar ya apto para tomar decisiones de un país y que son muchas implicaciones. Y creo que el debate mostró y exhibió totalmente, el que fue exhibido fue prácticamente Joe Biden en lugar de Donald Trump, porque para parecer la estrategia era exponer a Donald Trump como el hombre que está como un acusado de muchos cargos judiciales y que pues como una persona con estas características es candidato a la presidencia. Parecía que ese era el objetivo y pues le salió todo lo contrario a los demócratas. Fue un total desastre ese debate, estimado. Y referente a las opciones, creo que habla sobre los más jóvenes, podemos llamarlo así, o figuras más jóvenes que sí no les conviene políticamente buscar una candidatura a la presidencia. Ellos se van a esperar, como bien lo dices, a tener un periodo como gobernador, tal vez catapultarse algo así como lo hizo Obama en su momento cuando fue senador. También creo que es un fin, estimado, de una era de políticos en Estados Unidos que vienen de la misma línea. O sea, prácticamente Donald Trump les viene a romper el esquema en el que pues, va a ser de los últimos presidentes de esa generación ya de personajes que son ya mayores. Y creo que vendrá una nueva generación de políticos en los Estados Unidos, tanto en el Congreso como en la presidencia, tal vez en 2028 podríamos ver también si Donald Trump no se reelige, estimado, porque también habrá que ver cómo es que se comporta Donald Trump, si todavía también tiene la fuerza para un segundo mandato si es que gana. Y bueno, creo que es parte, estimado, de una serie de situaciones que se han dado, y creo que saltamos esta parte de Europa ya para finalizar, donde la ultraderecha gana las elecciones en Francia, estimado, una ultraderecha nacionalista que busca pues prácticamente darle voz a los europeos que están enojados porque su país está apoyando una guerra, que ese es uno de los principales temas, de muchos, pero uno de ellos es el que apoya directamente una guerra que no están peleando ellos. Han sufrido las consecuencias de la inflación porque los precios de los combustibles se elevaron durante el inicio de la guerra en Ucrania con Rusia. Ven a un Emmanuel Macron queriendo involucrarse en esta parte geopolítica que no le queda porque no tiene liderazgo, estimado. Y también ven los temas de la inmigración como ya un problema real para ellos, tanto en esta parte de Europa como en todo el continente. Creo que hay un problema de la inmigración que claramente pues están totalmente en desacuerdo muchos de los ciudadanos franceses y llevaron su enojo a las urnas, estimado, a las urnas donde hay una candidata, una líder más bien de la ultraderecha, que es Marine Le Pen, que en su momento fue candidata a la presidencia y que podría en su momento seguramente lanzarse en próximas elecciones y tener la fuerza para ganar. Hay una segunda vuelta este domingo y pues vemos que prácticamente es un cansancio al sistema político actual, estimado, tanto lo que pasa en Estados Unidos como lo que pasa en Europa. Sí, estimado, lo dices muy bien. Primero hay una segunda vuelta, pero esta segunda vuelta va a ser mucho menor de lo que esperábamos, o lo que esperaban los analistas. Que hay que recordar, las elecciones en Francia ahorita actualmente son por el Senado, es por lugares en el Congreso, en el Senado, es lo que están votando. Pero la segunda vuelta se da cuando el senador ese representante, ese que estaba votando, no sacó más del 50% de votos. Cuestión que en estos momentos, estimado, bueno, como vimos, fue una votación arrasadora, eso fue la verdad, fue arrasadora.
estos comandados por Le Pen arrasaron y obtuvieron en promedio 50% de los votos. Entonces están revisando en cuáles lugares no se logró este 50% de votos mínimo y ver cuántos de segunda vuelta hay. Y son mucho menos de los que los analistas esperaban. O sea, se sigue haciendo el conteo, pero es mucho menor a lo que se esperaba en un inicio. O sea, la pelea prácticamente, podemos decir, ya Macron la perdió. Macron está buscando alianzas y demás en estos momentos para buscar contrapesos en el Congreso, en el Senado, para que Le Pen no tenga todo el poder. Y Le Pen lo dijo, si quieren que yo me lance como presidenta para el 2026, necesito carro completo. No dijo carro completo, es una expresión muy mexicana, pero necesitaba el poder absoluto y se lo están empezando a dar. Entonces, todo perfila que Le Pen va a ser la nueva presidenta de Francia y como están arrasando las votaciones en estos momentos, realmente prácticamente la pudiera tener asegurada, estimado. Entonces, realmente lo que sucedió en Francia, como dices, hay un hartazgo por parte de la sociedad, hay un hartazgo por parte de la gente en su gobierno, en estar tomando decisiones de guerra. También creo yo que los europeos les afecta mucho el no tener esa libertad económica de la moneda. O sea, empezamos a ver el reflejo o el cansancio que hay hacia el euro, porque al final la Unión Europea te ata mucho de manos y esa es la situación. Por el momento que le están dando mucho poder a Le Pen, que aún no lo tiene porque es presidenta, pero el mercado no lo ha tomado tan mal, estimado. O sea, hasta el momento pequeños retrocesos y demás, pero el mercado sí está esperando a las votaciones de este fin de semana para ver cómo termina todo, pero los bonos y demás, hay espacio para endeudarse, hay espacio para emitir bonos, entonces por el momento no está siendo el peor escenario para Francia económicamente, pero es eso, estás muy atado de manos en tu economía a lo que es la Unión Europea y eso les está generando bastantes conflictos porque no tienes tanto margen de maniobra, estimado. Entonces, si llega Le Pen, que hasta ahorita no ha tenido un discurso separatista, pero si Le Pen llega con un discurso separatista, prácticamente podemos estar hablando del final de la Unión Europea, porque Alemania no puede cargar con todos. Anteriormente cargaba Inglaterra, Reino Unido, Francia, Alemania. Reino Unido se sale con el Brexit, ahora Francia y Alemania. Y si dejan solo Alemania, el fin del euro está dicho, estimado. Entonces, algo que por ahí se tiene que ver, la ultraderecha, ahorita lo hemos visto en las votaciones a nivel mundial, es el radicalismo, estimado. Estamos viendo con Donald Trump un radical, lo vimos aquí en México, cómo fue radical, cómo arrasó Morena. O sea, todo lo que tiene que ver con el cambio, la gente se está yendo por el cambio, si estaban en derecha hacia izquierda, si están en izquierda hacia derecha. En México, claro, ahora sí fue una continuidad, pero es una continuidad que viene del cambio radical de hace 6 años, fue un cambio que dijeron que estábamos con el PRI, queremos a Morena, queremos seguir con Morena, y todo lo que estamos viendo en el mundo son votaciones radicales. En India, con el poder que pierden, uno de los más grandes líderes que tenía, sobre todo muy querido, que tuvo que llegar a las alianzas. Entonces está habiendo una polarización en las votaciones tremenda, estimado, y recordemos que este año más del 50% de la población mundial vota, algunos ya votamos, como el caso de México, pero más del 50% de la población mundial vota. Entonces realmente estamos viendo por eso esa polarización y radicalismo el político y cómo esto influye en las decisiones económicas del mundo de manera muy constante. Por eso este año hemos hablado tanto de política, por la gran cantidad de elecciones a nivel mundial que hay y lo que se está jugando, porque normalmente había elecciones, ganaba un partido, pero pues tenía un 30-40% y pues había un contrapeso. Las elecciones que hoy se están jugando, estimado, a nivel mundial, el que gana está arrasando, le están dando prácticamente carro completo, como fue en Sudáfrica, prácticamente en India con las alianzas. Entonces eso es lo que hemos estado viendo, estimado, votaciones muy radicales, y por eso se ha hablado tanto, porque se están eliminando los contrapesos a nivel mundial. Sí, así es, estimado, y pues veremos cómo se desenvuelve todo este escenario y pues llegamos a la parte final del programa. Estimado, te puede encontrar en redes sociales.
Claro, estimado, estoy tanto en Facebook como Instagram como @RodrigoRuizConsultor. Estoy publicando bastante información financiera de manera continua. Excelente, estimado. Te agradezco que hayas estado con nosotros y nos escuchamos por aquí el próximo martes. Muchas gracias. Y de esta forma llegamos a la parte final de Encuentro de Negocios. Le agradezco que hayas estado con nosotros. Nos escuchamos el próximo miércoles aquí a través de Radio Nicolaita de nuestro podcast. Yo soy Bean Ramírez. Recuerden, somos el único programa especializado en temas de negocios de la ciudad. Hasta la próxima.